Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 29, se acerca la junta de facciones. En ese momento Xenobia arrojaría a Bardo contra un almacén, donde ella cerraría la puerta, a lo que Bardo diría, ¿qué? Espera Xenobia, ¿por qué quieres eso? A lo que Xenobia diría, desde que perdí mi objetivo de servirle al Señor, no sabía qué hacer con mi vida, pero ahora, ya sé qué es lo que quiero cumplir el sueño de cualquier mujer, mi deseo, es tener un hijo, a lo que Bardo diría, comprendo eso, pero ¿por qué conmigo? A lo que Xenobia diría, porque eres fuerte. Desde que te vi en esa pelea quedé fascinada con tu fuerza, con tu valentía, con tu poder, con tu determinación, y por palabras de Issei-kun y de Kiba, tú no usas magia, ni una Secret Gear, y a diferencia de Asia, no portas una fruta del diablo. Ellos dijeron que tu poder es puramente humano. Si voy a tener un hijo, quiero que mi hijo sea tan poderoso como su padre, quiero que tenga esos mismos genes, a lo que Bardo se sorprendería, y después Xenobia se quitaría su sostén, dejando al descubierto sus pechos, a lo que Bardo diría, vaya que si está decidida en cumplir ese sueño, a lo que él diría, eso me alegra, pero después ella subiría a sus piernas, y diría, no tengo mucha experiencia, y la verdad no sé si tú la tengas, pero podemos intentarlo más de una vez, así que abrázame. Así Xenobia abrazaría a Bardo, mientras pegaba sus pechos a su rostro, a lo que Bardo por su instinto la tomaría de la cintura, donde Xenobia al sentir sus manos tocarla, se sonrojaría un poco. Pero después Bardo lamería sus pechos, al igual que los besaría, así ella se sonrojaría más, y después comenzaría a gemir, a lo que Bardo pondría una gran sonrisa, y después diría, está bien, vamos a jugar a quitarnos la ropa, a lo que Xenobia se desconcertaría por esas palabras, pero diría, está bien Bardo-kun, si serás el padre de mi hijo, haz lo que tú quieras día y noche. Así Bardo comenzaría a bajar su mano, hasta llegar a su trasero, donde lo apretaría, a lo que Xenobia gemiría. Pero después alguien diría, ¿qué está sucediendo aquí? En eso ambos se detendrían, y después mirarían a la puerta, a lo que Rías e Ikaros estarían con una mirada asesina, mientras Akeno diría, ara, Xenobia-chan, eso es trampa, mientras que Ninfu diría, Bardo, ¿pero qué haces? Mientras que Koneko también estaría sonrojada, mientras que Issei diría, Xenobia está encima de Bardo, pero qué rayos, no tiene ni un día que llegó, y ya lamió sus pechos, pero qué injusticia. Donde Bardo mientras ponía una sonrisa diría, no pasó nada chicas, solo estábamos jugando a quitarnos la ropa, a lo que Xenobia diría, vamos Bardo, hay que hacer más bebés, donde todas al oír eso se sorprenderían, y dirían, ¿hacer bebés? A lo que Xenobia diría, así es, Bardo-kun y yo tendremos nuestra primera vez, a lo que ellas se sorprenderían, pero después Rías y Akeno se reirían, y en eso dirían, temo decepcionarte Xenobia-chan, pero la primera vez de Bardo fue nuestra. Al igual que nuestra primera vez fue de Bardo, a lo que los ahí presentes se sorprenderían, e Issei lloraría por eso, y después diría, rayos, ya me quedé atrás, pero luego Ikaros diría, no, así no ocurrió, la primera vez de mi amo fue conmigo, antes de que ustedes llegaran a la casa, donde Rías y Akeno la verían, y al igual que todos se sorprenderían, a lo que Issei diría, que, incluso con Ikaros-chan, pero después Bardo estaría algo confundido, y en eso diría, virginidad, ¿qué es eso? A lo que Asia diría, significa que no has hecho nada sexual Bardo-san, a lo que Bardo diría, eso significa que no has jugado a quitarte la ropa, donde todos al oír eso se confundirían por ese comentario, pero asentirían su cabeza, a lo que Bardo recordaría algo, y en eso se comenzaría a reír, y después Rías diría, ¿qué te sucede Bardo? A lo que Bardo diría, mientras ponía una sonrisa, entonces cuando fui con Kun fue la primera vez que jugué a quitarme la ropa. Ante este comentario todos se sorprenderían, pero después las chicas dirían, ¿qué acabas de decir Bardo? A lo que Bardo mientras se rascaba la cabeza, y ponía una sonrisa diría, cuando fui con Kun en su navío, fue la primera vez que ambos jugamos a quitarnos la ropa, donde ellas al oír eso dirían, Kun, ¿quién es esa? A lo que Bardo diría, es mi amiga de mi infancia, donde Issei recordaría algo, y después diría, espera Bardo, Kun es la chica que mencionaste esa vez que llegaste tarde a la clase. Donde Ninfu-chan dijo que no había ido en todo el día a tu casa, a lo que Bardo asentiría su cabeza, ante esto todos se impactarían, en ese momento Kun mientras estaba en su barco estornudaría, a lo que la vicecapitana diría, ¿qué ocurre capitana? Donde Kun diría, ¿alguien se está acordando de mí? A lo que la vicecapitana diría, ¿alguien? A lo que Kun diría, sí, no soy muy cercana con muchas personas porque me hacen enojar, las únicas personas que trato son, tú, las chicas.
mi abuela, Sepir-sama, Sengoku-sama, Udo, Kobe, Garp-sama, y Bardo-chan, a lo que ella mientras se sonrojaba diría, ¿será acaso que Bardo-chan se acordó de mí? Mientras a vicecapitana le caería una gota de sudor al estilo anime, y después diría, hay más personas además de Bardo-san que se pueden acordar de ti, mientras tanto con los chicos, Issei diría, lo sabía que no había sido sin hacer nada, donde Akeno diría, entonces ya la habías perdido antes de estar con nosotras. Y con una lagarta que no sabíamos, a lo que las chicas ahí presentes pondrían un aura asesina, mientras Bardo diría confundido, ¿qué les pasa chicas? Tiempo después, Bardo estaría sobándose su trasero mientras decía, no sabía que jugar a quitarse la ropa fuera tan malo, en eso Rías jalaría de un cachete a Bardo, mientras decía, a partir de ahora nos dirás a dónde vas, pero después alguien diría, vaya, parece que se están divirtiendo, en eso aparecería Circe y Greifia. Donde al aparecer estos, todos los chicos se arrodillarían, donde Bardo diría, el hermano de Rías, y Greifia, a lo que ella diría, joven puño de hierro, es un gusto volver a verlo, a lo que él diría, gracias señora, también es un gusto, donde Greifia se extrañaría de que la llamara así, pero pondría una sonrisa, a lo que Circe diría, joven Bardo, me alegra volver a verlo, donde Bardo diría, gracias también es un gusto, a lo que él pondría una sonrisa, mientras que Circe también. Y después diría, veo que se unió al clan de mi hermana, a lo que Bardo diría, así es, pero después Greifia y Circe verían a Ikaros, y después ellos estrecharían la mirada, a lo que Circe diría, disculpe jovencita, ¿es usted la reina Uranos? Donde ella se sorprendería por eso, y después diría, que sí, donde ambos se sorprenderían, y después diría, es increíble, me extraña que usted esté aquí con mi hermana, a lo que Ikaros diría, Rías y su grupo son mis amigos, además. A donde vaya mi amo, yo voy, donde ella señalaría a Bardo, donde ellos se sorprenderían por eso, y después Circe diría, ya veo, pero después él pondría una mirada seria, y después diría, de hecho quería hablar algo con ustedes dos, donde todos se sorprenderían, y después Bardo diría, que quiere hablar conmigo, a lo que él diría, sobre ese rumor de que un humano fue al cielo, y lo destruyó, donde todos al oír eso se sorprenderían, pero Asia, Ikaros, Ninfu e Issei ya sabían de qué se trataba eso, a lo que Kiba diría, lo mismo dijo Cocabiel, a lo que Rías diría, había querido preguntarles lo mismo, porque no sabíamos eso Bardo, a lo que Bardo después diría, porque eso no era una cuestión mía, sino de Ikaros, y además era para proteger su privacidad, a lo que él miraría a Circe, y después diría, yo no tengo problema en contarles eso, pero aquí quien debería autorizar eso, es Ikaros y Ninfu, donde él las vería. Y después ambas se sorprenderían, a lo que Bardo diría, que deciden chicas, a lo que Ninfu suspiraría, y después diría, si con eso dejan de molestarnos sobre que un humano destruyó el cielo, está bien, mientras que Ikaros diría, está bien amo, así él asentiría su cabeza, de esta manera Ikaros, Bardo, y Ninfu les explicarían todo lo que sucedió con Galiel, y qué fue lo que hizo donde todos se sorprenderían, a lo que Asia y Xenobia dirían, Ikaros-chan. Mientras que Akeno diría, eso sí que fue algo bastante cruel, donde Rías diría, jamás creí que eso fuera capaz de hacer un líder, aunque bueno, viendo lo que hizo Cocabiel, no me extraña, a lo que Issei diría, pero qué tipo tan más desagradable, cómo fue capaz de hacerle eso a Ikaros-chan y a Ninfu-chan, mientras que Koneko diría, Ikaros-senpai, mientras que Circe diría, ya veo, así que por eso fuiste y lo detuviste, a lo que Bardo diría, así es, no iba a permitir que un sujeto así siguiera causando daño ajeno. Por eso también fui para apoyar a Rías, no iba a dejar que alguien perdiera su libertad por decisión de alguien más, donde Rías e Ikaros se sonrojarían por eso, mientras que Greifia pondría una sonrisa, al igual que Circe, y después diría, me da gusto oír eso, y después diría, solo quería corroborar esta información, ya que Miguel nos lo había comentado a Sasel y a mí, por eso es que él también vino a esta ciudad, porque Cocabiel se enteró, y vino en busca de ti. Además, quería comentarles que Miguel volverá a ser el líder de la facción de los ángeles, mientras que Galiel fue enviado al Tártaro y congelado al igual que Cocabiel, y este suceso también lo daremos a conocer en la junta de facciones, que por cierto, Rías estábamos pensando en hacerla aquí, donde ella diría, en la Academia Kubo, así todos se sorprenderían, tiempo después todos irían a sus hogares, mientras que Circe le habría pedido de favor a Bardo dormir en su casa, donde él aceptaría, pero las chicas no, ya que Circe dormiría en el cuarto de Bardo, mientras que las chicas irían a los
suyos para su descontento, a lo que Rías diría, pero ¿por qué tienes que dormir con el hermano? ¿Por qué no puedes dormir en otra habitación? A lo que Circe diría, es bueno tener una plática de hombres de vez en cuando, además que creo que le vendría bien a Bardo, donde ellas pondrían un puchero, pero aceptarían, y después cada una le daría un beso a Bardo. Donde Circe se sorprendería de ver cómo lo querían, así ellos irían a dormir, donde Bardo le contaría más de su sueño de ser marín, y explorar los mares, donde Circe se sorprendería, al día siguiente Rías estaría algo disgustada, ya que Circe le pediría a ella, y a su nobleza que le mostraran la ciudad, donde Akeno y Rías no querían, pero aceptarían, así Bardo, Ninfue y Caros irían a la Academia Kubo, así ellos irían caminando, hasta que se toparían con Issei y Asia, los cuales saldrían de la casa de Issei, y Ninfue les explicaría qué pasó con los demás, donde él diría, ya veo, así que ellas lo acompañaron, pero por suerte nosotros estábamos en otro lado, entonces por ese lado nos salvamos, a lo que Asia estaba a punto de decir algo, pero después alguien diría, tú con mangas, pero qué extraño es el mundo, y qué justo, ya que siempre rompías las de la ropa que te regalaban, en eso Bardo al oír eso diría, esa voz, mientras que todos se girarían, y después verían como un chico con lentes de la misma estatura que Bardo y con un gran afro, y también con algo de musculatura estaría parado detrás de ellos, donde Ninfu diría, ¿quién eres tú? Pero luego Bardo gritaría, Udo Oro, así él iría corriendo a él, mientras brincaba y lo abrazaba, mientras que Udo se sorprendería, pero no reaccionaría, y ambos caerían, mientras se golpeaban la cabeza, así les saldría un chichón en sus cabezas, mientras los chicos estaban con una gota de sudor al estilo anime. Mientras que Udo se enojaría también a ese estilo, y después diría, pero qué imbécil eres, siempre eres muy imprudente, y muy salvaje, a lo que Bardo diría, mientras ambos se colocaban de pie, tiene mucho tiempo que no te veía, esto lo diría mientras lloraba al estilo anime, y también él lo abrazaría y lo cargaría, y después Udo diría, no tienes remedio, y después pondría una sonrisa, mientras decía, pero también me da gusto verte cabeza hueca. Así Bardo diría, es cierto, así él lo bajaría, y después diría, muchachos, quiero presentarles a Udo, es un buen amigo mío, ambos nos criamos juntos, donde Udo diría, mientras hacía una reverencia, es un gusto en conocerlos, a lo que ellos harían lo mismo, y después dirían, es un gusto, donde Bardo diría, ¿qué te trae por aquí? A lo que Udo diría, tuve unos días de descanso, y quería ver cómo es que era posible que fueras a la escuela, y que usaras un uniforme, sin que le arrancaras las mangas. Así él comenzaría a reírse, y después Bardo se enojaría, y le diría, esto no tiene nada de divertido, no es mi culpa que no pueda romper el uniforme, a lo que Ninfu diría, romper el uniforme, a lo que Udo diría, así es, ambos fuimos cadetes en la marina, pero cuando nos daban el uniforme, este tonto le arrancaba las mangas, y por eso era regañado y castigado, a lo que Bardo diría, es más cómodo así, a lo que Udo mientras dejaba de reír diría, bueno, dejando eso de lado, ¿a dónde se dirigían? A lo que Bardo diría, directo a la escuela, ¿quieres acompañarnos? A lo que Udo diría, claro, mi abuelo me dio un permiso especial para ingresar a las clases como oyente, donde Bardo diría, ¿cómo estás en Goku-sama? A lo que Udo diría, como siempre, con mucho trabajo, así Bardo pondría una sonrisa, y después diría, ya veo, bueno, eso me da gusto, a lo que Ikaros diría, amo, se hace tarde, donde Bardo diría, es cierto, así los 6 irían a la Academia Kubo, mientras Asia diría, entonces tú eres amigo de Bardo-san. ¿Y desde cuándo se conocen? A lo que Udo diría, desde que éramos niños, ambos nos criamos juntos, a lo que Udo suspiraría, y después diría, aunque también esos años eran terribles para mí, a lo que Issei diría, ¿por qué lo dices? A lo que Udo diría, porque por culpa de este cabeza hueca que siempre rompía las reglas, la gente del pueblo nos terminaba regañando a los dos, donde Bardo se reiría, y después diría, vamos Udo, ¿no crees que eso era lo divertido de tener aventuras? A lo que Udo diría mientras se enojaba al estilo anime, divertido una mierda, no tenía nada de divertido ser golpeado por las personas, ante esto todos se reirían, pero después Udo y Bardo pondrían una mirada seria, mientras que Ninfu diría, oigan, ¿qué sucede? Pero después Issei tendría un dolor en su brazo, a lo que Asia diría, Issei-san, ¿qué pasa? Pero después ellos también sentirían una energía fuerte, y al mirar enfrente, ellos verían como ahí habría un chico peliplata, el cual se acercaría a ellos.
donde Udo y Bardo estarían enfrente. En eso Bali diría, esta es la segunda vez que nos encontramos, mi rival, Issei Hyodo, a lo que Issei diría, la segunda vez, pero luego Bali vería a Bardo, y en eso diría, puño de hierro Bardo, ese es tu nombre, no es así, a lo que Bardo diría, y tú eres el dragón blanco supongo, que vino por Cocabiel la otra vez. En eso Udo miraría a Bardo, y después Bali diría, me intrigó mucho ver que un simple humano fuera capaz de hacerle frente a un líder de la facción de los ángeles caídos. Eso no cualquiera lo hace, dime, ¿qué truco usaste? A lo que Bardo diría, simplemente ya he peleado antes, entonces sé cómo defenderme, a lo que Bali diría, bueno, pero déjame decirte que ese sujeto, para ser alguien que viene de la gran guerra, es alguien muy débil, y yo soy de otro nivel, así que si un día te enfrentas a mí, creo que no tendrías oportunidad, a lo que Bardo diría, ya veo, bueno, esperemos a que llegue ese día, a ver si dices lo mismo cuando patee tu trasero, donde Udo pensaría, imbécil. No me extraña entonces que te dieras a conocer de esa manera, a lo que Bali diría, así que tienes mucha confianza, está bien, ese día te daré la oportunidad de luchar conmigo, así los chicos se sorprenderían, pero después Bali diría, pero a mí quien en realidad me importa, es él, señalando a Issei, donde él se sorprendería, y después Bali diría, te ves indefenso, me pregunto qué pasaría si uso magia en este momento, así él se sorprendería, pero luego unas espadas saldrían de su costado. Donde Kiba y Zenobia dirían, alto ahí, no permitiremos una pelea entre ambos emperadores, pero después antes de que Bali dijera algo, Bardo expulsaría una ligera presión de Haki, donde todos se quedarían quietos, al igual que Bali, con excepción de Udo, a lo que Udo diría, ustedes dos, ¿de qué manera tan relajada se les ocurre sacar esas espadas? ¿No creen que es algo incorrecto tomando en cuenta que aquí hay personas, así que les pido de la manera más amable que las guarden? Ante esto ambos caballeros se sorprenderían, y después Kiba diría, pero ¿y tú quién eres? A lo que Zenobia diría, no deberías meterte en asuntos ajenos chico, pero en eso Bali diría, ese chico tiene razón, si ustedes no fueron capaces de siquiera tocar a Cocabiel, no podrán conmigo, deben ser muy estúpidos si creen que podrán, pero luego Bardo diría, hagan lo que dice Udo, por favor chicos, ante esto todos los ahí presentes se sorprenderían, incluida Rías quien estaría llegando. Pero más al ver cómo es que Udo y Bardo tendrían la misma mirada seria, a lo que Kiba y Zenobia obedecerían a Bardo, así ambos irían con los demás, y después Bardo diría, ¿a qué has venido aquí dragón blanco? Y si aún no está listo para esa lucha, entonces no veo sentido a tu presencia, donde Bali saldría de su sorpresa, y después mientras ponía una sonrisa diría, solo quería ver a mi rival más de cerca, además, es normal que ambos dragones lleven una vida miserable, ya que las personas a su alrededor viven siempre en un infierno. Así Issei se sorprendería, y después diría, Issei Hyodo es una pieza muy interesante, vale la pena entrenarlo, ¿no es así Rías Gremory? Donde ella diría, así es, pero eso lo haremos con el tiempo, a lo que Bali diría, espero que tenga buenos resultados, bueno en fin, me tengo que ir, soy una persona muy ocupada, nos veremos luego Issei, así Bali se iría de ahí, donde Issei diría, así que ese es el dragón blanco. Donde Rías y los demás se acercarían para hablar, pero Udo tomaría a Bardo de su hombro, y en eso diría, oye, por cierto, tengo que hablar algo contigo, así que vayamos a otro lugar, a lo que Bardo notaría la mirada de Udo, y asentiría su cabeza, a lo que Bardo diría, muchachos, así ellos lo mirarían, y después Bardo diría, le mostraré a Udo más de la ciudad, nos veremos luego en la academia, a lo que Ikaros diría, voy contigo amo, a lo que Udo se desconcertaría por ese comentario. Pero luego Bardo diría, esta vez no Ikaros, tengo que tratar unas cosas con Udo, luego nos vemos, ante esto, ellos notarían la seriedad en las palabras de Bardo, por lo que estarían sorprendidos, pero aceptarían, así Udo asentiría su cabeza, y después ambos se irían de ahí, mientras todos los veían, donde Koneko diría, Bardo senpai, porque tiene que hablar con ese chico, a lo que Ikaros diría, es amigo de mi amo de su infancia, pero será igual de fuerte que él. A lo que Ninfu diría, no lo creo, aunque haya dicho que también iba en la marina, no se ve que sea fuerte, así ellos se irían de ahí, mientras que Udo y Bardo estarían caminando por la ciudad, donde Bardo diría, ¿de qué querías hablar conmigo Udo? Pero luego Udo le daría un golpe a Bardo, y Bardo daría quejidos de dolor, mientras le salía un chichón, y después diría, oye pero ¿qué te pasa? A lo que Udo le gritaría, pero qué estúpido eres, ¿cómo se te ocurrió estar con ese grupo de seres sobrenaturales? ¿Acaso no recuerdas que nos habían dicho
dicho que no nos involucráramos con ellos, a lo que Bardo diría, calma Udo, si recuerdo esa información, pero una vez que los tratas, te das cuenta de que son buenas personas, además, van en la misma academia que yo, donde Udo suspiraría, y después diría, pero eso no significa que tengas que estar con ellos, a lo que Udo diría, no tienes remedio Bardo, a lo que Bardo diría, mientras se arrodillaba, solo te pido una cosa. No se lo digas a mi abuelo, si mi abuelo se entera es capaz de romperme la cabeza con sus puños, donde Bardo al recordar eso temblaría del miedo, mientras que Udo le diría, y porque debería, como un capitán de un navío, no puedo ocultar esa información, a lo que Bardo diría mientras ponía una sonrisa, gracias Udo, eres el mejor, a lo que Udo mientras se enojaba al estilo anime diría, que, oye aguarda, en ningún momento te dije que sí lo haría, a lo que Bardo diría, lo sé. Pero te conozco muy bien Udo, así él pondría una sonrisa, y después Udo suspiraría, y después diría, eres el peor ser humano del mundo, y después lo vería, y en eso diría, está bien Bardo, no le diré esto ni a Garp-sama, ni a mi abuelo, a lo que Bardo diría, gracias a Aas, a lo que Udo diría, cambiando a otro tema, ¿qué parte de discreción no entendiste imbécil? Así él sacaría un periódico, y después se lo mostraría a Bardo, el cual se sorprendería, y después diría, que, aparezco en la portada. En eso Bardo vería una foto de él peleando contra Roger, junto con un título que decía, Guerra de Gladiadores, Marinos contra Piratas, la Marina ha dejado en claro el nivel por donde están pasando sus elementos, y hoy un marino se lo demostró al pirata Gold Roger, pero este pirata no se quedó atrás, ya que también era muy fuerte, la pelea terminó sin decisión por una intervención de la Marina y de los piratas de Roger. Pero muchos quedaron sorprendidos por la dura carnicería que estos dos elementos dieron en la isla Galil, donde Bardo tendría estrellas en los ojos y después diría, me veo increíble con el uniforme de la marina, aunque no pude llevarme a ese sujeto y a su tripulación, a lo que Udo se enojaría, y después diría, me veo increíble, pero que no entiendes la situación, no eres un oficial miembro de la marina, te recuerdo que aún no han dicho nada mi abuelo, Garp-sama, y Kon-sama. A lo que Bardo diría, no seas así, además con esto ayude a que los piratas vean que la marina no es un juego, donde Udo suspiraría, y después diría, eso no es el problema tonto, así ambos seguirían hablando, donde Bardo diría, es verdad, tengo que regresar a la Academia Kubo, vamos Udo, a lo que Udo diría, es cierto, aún no he visto esa escuela, ya quiero ver cómo es que tú estás usando un uniforme en una escuela de niños. A lo que Bardo se enojaría, y después diría, oye, no es una escuela de niños, es una de las mejores academias de las 5 muertes, a lo que Bardo diría, no hay armas, no hay entrenamientos, es una escuela de niños, a lo que Bardo frunciría el ceño, y después diría, ya deja eso, así que vamos, de esta manera ambos regresarían a la escuela.